Y justamente lo que estábamos viendo yo que te quería hacer esa pregunta, ¿no? De la formación, de como dices, todavía no se tiene la objetividad de evaluar qué quieres a una edad de 17, 18 años que entras a la universidad. Te digo, yo decidí a los 22 años qué quería hacer. Bien, yo pensé que a los 15, 16, 17 años yo ya sabía que quería, que era ser luchador profesional, pero después me doy cuenta que de mi pasión no iba a vivir. Claro que sí se puede, pero en el caso mío fue una cuestión ya fisiológica que me detuvo a seguir con ese sueño. Entonces volteo a ver mi vida y digo, creo que me gusta la nutrición, quiero ser nutriólogo y quiero ser el mejor nutriólogo, ¿no? Que estamos en el proceso, ¿no? Pero ya fue a una edad mayor. ¿A qué le atribuyes tú, hablando de esta parte, que más o menos me estás diciendo, pero quiero corroborarlo, que el hecho de que los muchachos ya tengan 28 años, 30 años, y de todas maneras no sepan qué van a hacer con su vida? Porque pudieron haber estudiado 3 carreras, pero no les gustan. Claro, mira, es que para entender el aspecto psicológico también tenemos que entender el aspecto sociocultural. La sociedad y la cultura también forman la psique, o son parte de las formadoras de la psique del ser humano. Anteriormente, a los 18 años, ya literalmente lo voy a decir así tal cual, puedo decir, Libre. ya tienes peleas en la coliseo de ya mi abuelita, ¿no? Y a trabajar, mijo, y a casarse y a hacer la vida, órale, Claro. ¿no? No había, o sea, la adolescencia como tal es un término nuevo. Es un término del siglo pasado para acá. O sea, te estamos hablando que el estudio de la adolescencia como tal es algo nuevo, que también nos ha servido para justificar otras cosas y que tienen principios científicos que nos van a avalar por qué no. Pero antiguamente eso, la adolescencia no existía. Tú llegabas a la edad madura y pues lo veías, ¿no? Por ejemplo, mis padres se casaron de 22 y 19 años tenía mi mamá y anteriormente si hablamos de nuestros abuelos igual, ¿no? O sea, súper jóvenes comenzaban una vida y comenzaban a formar un patrimonio y bla, 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 y entonces hacían otro tipo de cuestiones, Claro. ¿no? ¿Por qué? Porque como tal esa etapa de la vida no estaba estudiada como hoy lo está, ¿no? Entonces viene... ¿Qué es la adolescencia? La adolescencia justamente es esa etapa de formación en donde psicológicamente el ser humano está terminando de construir su personalidad. A esa etapa estamos terminando de construir nuestra personalidad. Digamos que es como un quesito gruyere, ¿no? En donde, digo, no quiero meterme en mucho tecnicismo, ¿no? Pero digamos que la psique del ser humano se comienza a formar en la creación del Edipo, que algunas ya habrán escuchado el complejo de Edipo, bueno, claro. No me voy a meter eso. Algo vi de psicología. Ahí es donde nosotros comenzamos a formar la personalidad, pero en esa etapa quedamos como quesos, ¿no? Como quesitos gruyeres, ¿no? Entonces lo vamos a crear, ¿no? Bla, 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 y vienen las demás etapas del desarrollo, en fin, digo, no quiero entrar mucho en tecnicismos hasta llegar a la etapa de la adolescencia que empieza entre los 12 años hasta hoy. Ya estamos hablando de adolescencias tardías que pueden existir hasta los 30 y pasaditos, ¿no? Ya hoy más, ¿no? Y justo ahí en esa etapa, como ahora en neurociencias, vamos a hablar de la neurobiología, nuestro cerebro apenas se está terminando de formar. Digamos que el cerebro se va formando desde dentro hacia afuera. Entonces, el córtex o la corteza prefrontal se termina de desarrollar, se dice que hasta entre los 21 o 22 años aproximadamente, ¿no? Entonces, nuestras conexiones neuronales van y todavía son muy moldeables. Por tanto, todos esos rasgos y sesgos de la personalidad que no terminaron de formarse en la niñez, en el Edipo, terminan de formarse en la adolescencia. Por eso los berrinches son los mismos. A los 2, 3 años, cuando estás en el Edipo, estás pataleando contra el piso y te tiras. Y a la adolescencia, pues son los portazos, el no me hables, no quiero hablar con nadie, me cierro en mi... Es lo mismo, nada más que en otra etapa de la vida. Sigo siendo adolescente a los 37 años. Sí, no, yo también a los 44. Oye, yo había escuchado esta definición. Adolescencia es que adoleces de la conciencia. Por eso la cajoteas tanto. No, yo también lo tenía hasta que mi maestro de la especialidad de adolescencia me dijo, no adoleces de nada. Viene de adolecere, que tiene otro término. Digo, no lo tengo aquí, lo vamos a buscar exactamente, pero no tiene nada que ver con adolecer. No tiene nada que ver con la conciencia. Con adolecer de la conciencia. Yo también tenía esa idea y me la habían vendido. Fíjate cómo somos, ¿no? Nos venden ideas y nos las creemos. Es un chisme que se va replicando y si uno no consulta... Exacto. La adolescencia. Y te lo prometo, yo como profesor, yo decía, no, la adolescencia es porque viene la palabra de adolecer, ¿no? Donde adoleces de ciertas características. Me dice, no. Viene del término adolecere, que te digo, lo prometo, lo voy a buscar. Es más, ahorita me voy a meter a Google a buscarlo. Para que toda la gente no se crea, justamente los que ven mucho TikTok,
Exacto, no. crean una verdad absoluta. No, no, Nadie no. tenemos la verdad absoluta porque al final de cuentas puede que me equivoque. Mira, justamente la palabra adolescencia proviene de adolecere, que es del latín que significa crecer a pesar de todo y con dificultades. Ok. Entonces, efectivamente, es una época y una etapa de la vida de las mayores dificultades, en donde te haces esa transición, en donde no eres niño, pero tampoco eres adulto. Y ahorita no eres niño, tampoco niña. Digo, al final de cuentas tampoco ya exactamente. Por eso hablamos de las adolescencias cada vez más tardías, ¿no? Entonces, ¿a qué le atribuyes que se haya extendido la etapa de adolescencia? Pues ahí ya justamente sí. Digo, en tu opinión, porque tampoco es como sí, que no, uno no, sepa ciencia cierta. ¿No? ¿A qué crees tú? Yo creo que al final, repito, no es que se haya alargado, sino que hoy los chicos no tienen esta necesidad de salir pateados de la casa porque pues al final pues tienen un nicho que los sigue sosteniendo, claro, a pesar de edades cada vez más adultas. O sea, no tienen esa necesidad de salir a la búsqueda de una vida porque al final de cuentas pues el contexto que los abraza pues los sigue sosteniendo como tal. Entonces pues al tú no tener esa necesidad tampoco de búsqueda pues no la vas a crear, ¿no? O sea, no hay nada que se cree si no hay una necesidad detrás de ella, ¿no? Claro. Entonces, justamente, pues sí tiene mucho que ver, y yo como lo digo, y muchas veces lo comparto en escuelas para padres, digo, el problema aquí no tiene que ver con la revisión de lo que el síntoma nos está diciendo que es el adolescente problema, sino más allá del contexto que lo está formando. Porque al final el síntoma tiene una causa, y la causa no es el síntoma. Por tanto, para curar el síntoma, tengo que ir a revisar la causa. No, y es que antes tal vez las causas eran menos, ¿no? Porque no teníamos esa accesibilidad a tanta información. Totalmente. Entonces, ahorita como hay información de todos lados y de muchas cosas y diferentes opiniones, pues se hace un desmadre. Sí, no, totalmente. Si de pronto uno dice, puta, yo vi que para la caída del cabello era este shampoo y me dice este cuate que es el otro. Ahora imagínate con todo lo demás que existe, ¿no? Entre que hay coach, entre que hay psicólogos, entre que hay cuates que de alguna manera se especializaron en un tema, ¿no? Por ejemplo, que ahorita que en las redes sociales está muy la cuestión de el tema de las mujeres, que si los hombres, digo, no vamos a entrar en detalles a que no terminemos funados, pero al final de cuentas son diferentes opiniones que pues, terminan confundiendo el cerebro de los jóvenes y de algunos adultos también. No, lo que pasa es que yo creo que más allá de eso es el enaltecer y activar nuestro pensamiento crítico. No nos están enseñando a pensar. Nos están enseñando a tragarnos todo lo que vemos. Nos están enseñando a comprar absolutamente todo lo que ocurre en un Facebook, en un TikTok, en un Instagram y todo eso en donde no cuestionamos. Simplemente creemos y eso se vuelve... Y entonces al final ya, yo el otro día lo cuestionaba. O sea, ¿realmente estás pensando? ¿O quien está pensando por ti es un algoritmo? Porque al final, todo aquello en lo que pues, el algoritmo ya te cachó, te va a estar apareciendo. Y eso se va a convertir en tu realidad. Y eso se va a volver tu sistema de pensamiento en donde tú ya no cuestionas. Simplemente le das vida a tener razón, porque eso es algo de lo que los seres humanos somos adictos, a tener razón de aquello que estás pensando. Claro. Y no nos damos cuenta que nosotros somos los creadores de la historia. Es como si tú tuvieras el libro de tu vida en tus manos. Y tiene páginas en blanco. Y tú tienes esa potestad de escribir y lo has escrito absolutamente todo, pero te la pasas señalando de que no es él, es él, es ese. O sea, todo el mundo tiene ese poder de escritura en tu libro sin darte cuenta que el que tiene la pluma en la mano eres tú. Claro. Y no llegamos a ese nivel de cuestionamiento en decir, bueno, ¿qué es lo que realmente es verdad? ¿Qué es lo que realmente es fáctico? ¿Qué es lo que realmente me hace sentido? Pero no me hace sentido desde que lo vi en esto, sino me hace sentido porque ya lo investigué, ya me dio la certeza, dije, ¿a poco sí es cierto, no? Y entonces me di esa tarea, o me di esa tarea de poder investigar más allá del tema y que entonces lo validé. O dije, chinga, no, pues no, como ahorita, ¿no? Decían, pues es que yo creía que adolescente significaba de adolecer. Y dije, y yo también, hasta que en su momento llegó alguien y me dijo, no, y yo le pude haber rebatido, no, claro que sí, adolescencia viene de adolecer, güey, y aferrarme a mi verdad, porque además claro, lo vi en TikTok, cabrón, ¿tú qué vas a venir a decirme a mí, no? Y además, eso, no solo eso, te voy a matar porque estás equivocado y me estás confrontando porque me estás haciendo querer ver mal, ¿no? Y pues es parte de la vida. Es verdad, y yo siempre empiezo mis clases de los cursos
Obviamente, para quien no sepa, pues damos cursos de fitness, todo lo que tiene que ver con fisicoculturismo y nutrición, ¿no? Y siempre pienso que yo no tengo la verdad absoluta. Y mira que está cañón que realmente alguien no quiera tener la verdad absoluta, porque eso te da un posicionamiento y una autoridad que a veces solamente es efímera porque no siempre uno está posicionado, pero en la realidad nadie tiene la verdad absoluta. Y siempre les digo, lo que yo les expliqué este curso, no me hagan caso. ¿Por qué? Porque quiero que vayan a investigarlo y que formen justamente ese pensamiento crítico, donde digan, ok, voy a formar un criterio. Ok, Rocco me dice esto. Ismael Estrada me dice el otro. El profesor Jonathan Venegas me dice esto. Voy a formar de acá, lo voy a poner en práctica, me funciona, voy a ir a investigar, porque a veces tenemos errores. Yo la otra vez me escuchaba en un video, en una clase, y decía yo, las fibras blancas son de resistencia, hablando de fisiología muscular, ¿no? Y deportiva. Cuando en realidad no, las fibras blancas tienen que ver con la fuerza, con la potencia. Y yo decía en una clase que eran las fibras de resistencia. Se te van las cabras, por eso no nos hagan caso de 100% todo. Escuchen, sí. Vayan a corroborar la información, así como ahorita corroboraste lo de la adolescencia, porque pues se te había a lo mejor ido, a lo mejor no querías dar una información que no era muy correcta, mejor lo busco, lo cercioro, y ahora sí, ya puedo ponerlo en práctica. Y aún así, aunque esté con evidencia científica, a veces no se amolda a algunas personas, a algún tipo de población. Bueno, lo cambio. Formen un criterio, como bien lo dices. Esa es la palabra clave, el criterio, la formación del criterio. ¿Por qué? Porque al final la formación del criterio tiene que ver con eso, con aprendizaje, ¿no? Información, puesta en práctica, confrontación de la información y posteriormente validación de la información, ¿no? Y ahí es donde entonces tienes esa potestad de decir, claro, aquí, y sobre todo también entendiendo que ese es tu criterio y que tu criterio no tiene nada que ver con lo del otro. Claro. Y que entonces tú eres una parte de un punto en la diversidad de la infinidad de las posibilidades del pensamiento y que pues, ese es el pedacito que te tocó. Y que a lo mejor le funciona a alguien más, por supuesto que sí. No, digo, voy a poner mi ejemplo, si voy a ponerlo, ¿no? Claro. Como yo soy fiel creyente de la cetogenia, ¿no? Y ¿por qué? Porque lo estudié, vi qué onda con el keto y con lo cetogénico, lo puse en práctica, me sirvió, me funcionó, me ha gustado para los resultados que yo busco, que los resultados que yo busco no son los que tú buscas, ni los que busca el otro, ni los que busca él, ni los que busca el otro. Claro. Y que entonces yo sé que eso me funciona a mí y que te lo puedo compartir como algo funcional para mí, como mi camino, que a lo mejor te puede servir en cierta parte, pero no en la totalidad del caso. Claro. Y entonces tú mismo tienes también esta potestad de formar tu propio criterio y formar también tu propia validación de las cosas. También sabiendo que ese es el tuyo y Claro. que el tuyo no tiene que ver con el del otro, ¿no? Y de hecho es el mejor ejemplo. Cuando tú me dices, estoy aplicando keto y me funciona, lo que dije yo. Al final de cuentas, mi criterio, con base en todas las fuentes que yo he estudiado, pues como especialista de nutrición, te digo, sí puede funcionar, pero no es necesario. Sin embargo, si tú estás cómodo, adelante. Es simple y sencillamente ver si para ti es factible. Para ti es factible y es sostenible, adelante. Pero si para Juanito Pérez hacer una keto es morirse de hambre, y, ay, los carbohidratos los extraño, y bueno, entonces no es factible, no es lo ideal para ti. Efectivamente, pues tiene que ver con el criterio que formaste a partir de diferentes autores, diferente información, y eso es lo que tú vas a expresar después de reunir todas esas conclusiones. Vas a sacar la tuya. Total. Pero si solamente te tragas lo que escuchas de un autor, tampoco es bueno solamente un autor. No. Porque al final de cuentas también no tiene la verdad. Pues muchos autores, incluso hablando del mismo punto, se contradicen. Claro. Se contradicen. Eso es correcto, por eso no te puedes casar con uno solo. Porque cada uno también tiene su propio criterio. Es correcto. Volvemos a esa parte, ¿no? Y la pregunta es, ¿tú te has encargado de formar el propio? ¿O simplemente te has encargado de creer y comerte todo lo que has visto, lo que has escuchado, lo que has leído, sin ponerlo en práctica, ni siquiera darle tu propio sentido? Porque eso es lo bonito de la información, que la puedes abrazar y al abrazarla, pues al final le vas a dar tu propio sentido, ¿no? Entendiendo que no tienes la verdad, simplemente es eso, es tu sentido. Es tu sentido en donde estás formando tu camino, estás formando tu propia trayectoria hacia el lugar en donde tú personalmente quieres llegar. Porque el lugar donde tú quieres llegar no es el mismo lugar donde quieren llegar los demás. Y eso también tiene que ser muy, muy, muy claro, ¿no?